Buenos días amigos y amigas, espero se encuentren bien. Les saludo de manera afectiva. Aquí estoy para darles mi segunda entrega sobre los temas de administración. Como les hablaba en la primera entrega, el objetivo de este canal es básicamente hacerles entregar conocimiento y experiencia de cómo podemos hacer un buen manejo de la administración. Es para mí un gran honor nuevamente estar con ustedes y desarrollar algunos temas de interés para todos. La administración básicamente la podemos, como decíamos en el video de la primera entrega, es un instrumento, un medio para hacer mejor las cosas, sustentada en el orden y la disciplina como principios administrativos importantes. Podemos agregar también que la administración es universal, se aplica a todo, no importa el tamaño. Hay que entender que la administración se adapta, no es rígida, es completamente flexible, de tal manera que la podemos diseñar de acuerdo a su tamaño de empresa, el nivel de recursos que tenemos. Podemos diseñar una administración de acuerdo al tamaño que nosotros podemos tener como gestión. Es también interdisciplinaria porque se apoya en diferentes ciencias y disciplinas, como por ejemplo, se apoya en la psicología, se apoya en la sociología, se apoya en la economía. Todas estas disciplinas, etcétera, se pueden tomar como parte de la gestión administrativa, ¿no? Por ejemplo, de la psicología podemos entender el comportamiento humano, entender las motivaciones, el comportamiento del personal. De la sociología podemos obtener el comportamiento de los grupos, de las áreas, de los departamentos, porque normalmente el ser humano, cuando está en grupos, pues tiene diferentes influencias y motivaciones que hacen a veces que su conducta sea distinta a cuando está solo laborando en un puesto único. Tiene también una característica importante que una buena gestión administrativa garantiza el éxito y garantiza el aprovechamiento adecuado de los recursos. La administración básicamente es un elemento clave para poder hacer bien las cosas, como decía al principio. Cuando hablamos del proceso administrativo, ya les decía, planeación, organización, dirección y control. Tenemos que entender cada una de estas etapas, y como lo haremos más adelante. Pero en esta ocasión le voy a dedicar un tiempo a la fase que le llamamos la fase mecánica de la administración, que es la etapa de planeación y organización. Como entendemos, la planeación, y lo indica su palabra, es la prevención, es de prever qué queremos hacer, ¿sí? Y la organización es cómo lo vamos a hacer. De tal manera que si hablamos de planeación y organización, le podemos decir, ¿por qué se llama mecánica? Bueno, pues mecánica quiere decir que aplican los diferentes procesos y pasos en cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de giro de empresa, ¿no? Por ejemplo, si queremos nosotros llevar a cabo una planeación, tenemos que hacer primeramente un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? El estado en que se encuentra en este momento nuestro negocio, nuestra empresa, para poder entender nuestras fortalezas, en qué somos buenos, producto, tenemos buen precio, tenemos buena oferta, en qué somos débiles, qué nos falta para mejorar, qué área de oportunidad podemos mejorar para hacerlas fuertes. Y también tenemos oportunidades. Todas las empresas tienen oportunidades de mejorar, oportunidades de ser mejores, oportunidades de desarrollar. Y la otra es las amenazas. Las amenazas quiere decir que siempre habrá condiciones adversas, competencia, que de alguna forma u otra afecten el crecimiento y desarrollo de la empresa. Todos estos puntos los tenemos que identificar bien para hacer un verdadero diagnóstico y dónde nos encontramos para desarrollar alternativas, estrategias que nos permitan en un tiempo corto, mediano o largo plazo ir mejorando nuestra gestión administrativa de nuestro negocio y hacerla más redituable y competitiva. En el caso de la planeación, tenemos ciertos principios que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Este canal yo le puse principios de administración y gestión porque básicamente la administración se sustenta en diferentes principios administrativos que si les ponemos atención y los aplicamos en nuestra gestión, las cosas irán mucho mejor. En el caso de planeación, tenemos principios como por ejemplo la factibilidad. Quiere decir que todos los proyectos, los objetivos y metas que nos propongamos deberán ser factibles en el sentido de que si los alcanzamos y gestionamos una dirección hacia ellos, nos va a ir mucho mejor.
En ese sentido, la factibilidad, ¿sí?, nos permite ser realistas en qué podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar. Tenemos también la parte del principio de previsibilidad. En la planeación, como en todo lo que el ser humano emprende, no hay certeza, siempre hay un riesgo que correr. Ese es un punto muy importante. La planeación nos va a ayudar a hacer mejor nuestra dirección, nuestro camino, pero no hay certeza. Todo depende del estudio, del diagnóstico que hagamos para poder desarrollar una buena dirección, un buen camino y pongamos metas alcanzables. También tenemos el principio de objetividad, que es los planes que hagamos, los objetivos que nos propongamos, tienen que estar sustentados en hechos y no en simples pensamientos subjetivos. Yo pensaba, yo creía. Es importante considerar la experiencia, pero siempre hacer planes, las metas, los objetivos de manera objetiva. Otro principio que también debemos de considerar en la planeación es la precisión. No debemos de hacer afirmaciones vagas, ¿sí?, y genéricas para alcanzar las metas. Tenemos que ser más realistas, aunque a veces nos duela no poder alcanzar metas importantes. Todo va con el tiempo, mejorando, ir avanzando. Otro punto importante, otro principio que debemos de considerar a la hora de hacer los planes es el principio de flexibilidad. Tenemos que ser honestos y realistas con nosotros mismos para hacer metas que nos permitan tener un margen de holgura. Esto quiere decir que viendo el futuro, viendo amenazas y oportunidades, podamos nosotros a veces detenernos, hacer una pausa y tener ese espacio para poder replantear ese objetivo. Eso es el principio de flexibilidad. Tenemos el principio de unidad, lo que quiere decir que todas las metas y objetivos que nos propongamos en el camino a seguir deben estar completamente unidas en todos los niveles de la organización. Hay empresas pequeñas y empresas grandes, ¿no? Las empresas pequeñas tienen mucha mayor facilidad de gestión que las grandes, por supuesto, porque las pequeñas tienen la capacidad de una comunicación rápida y fluida, mientras que las grandes, por el tamaño que tienen, su comunicación es más complicada y más compleja. Entonces, esta unidad quiere decir que los planes principales tienen que tener íntima relación con los planes de los niveles inferiores, que todo vaya en una dirección hacia los planes principales. Por más mínima que sea la actividad, debe estar empujando hacia el objetivo principal planteado por la gerencia. Y finalmente, el principio de rentabilidad, que todos los esfuerzos para llevar a cabo un objetivo, pues nos ayuden a mejorar nuestras ganancias y obtener buenos resultados. Por eso debe ser objetivos factibles que nos permitan ir mejorando y aumentando nuestra competitividad. Eso es básicamente los principios de planeación. Ahora pasamos a la organización, que es que una vez que planteamos nosotros los planes, los objetivos y las metas a corto, mediano y plazo, ahora tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con cuánto personal contamos? ¿Con cuánto equipo contamos? ¿Con cuántos recursos financieros tenemos? ¿Cómo está nuestra estructura? ¿Cuántos puestos tenemos? Si habrá que disminuir o aumentar nuestra estructura de empleos, o si queremos seguir creciendo, pues obviamente la empresa tiene que crecer en lo que implica mayores puestos, mayores departamentos. Entonces, también la organización también se plantea una serie de principios importantes que tenemos que considerar para efectos. Está primeramente el principio de especialización. Esto quiere decir que entre más tiempo un trabajador se desarrolle en un puesto, pues se volverá mucho más habilidoso y talentoso en desarrollar más eficientemente ese puesto. Eso ayudará, por supuesto, a que el trabajo sea más fluido, cada día mucho mejor, y eso ayudará a conseguir las metas. Este principio de especialización tiene un nivel de grados que tenemos que considerar. Porque una persona que una vez tiene mucho tiempo en un puesto, viene lo que se llama la sobreespecialización, que puede en un momento dado ya quedarle chico el puesto a la persona, y por lo tanto tenemos que desarrollar o promover a esas personas a otros niveles donde puedan aprovecharse más su talento adquirido mediante la especialización. El principio de especialización es un principio de grados, hasta qué punto, y tenemos que estar atentos a ello. Tenemos también lo que se llaman las jerarquías. Es importante entender que las jerarquías son los niveles que la empresa desarrolla o la empresa diseña para que existan centros de autoridades y responsabilidad en diferentes niveles, lo que se llama la pirámide estructural. Las jerarquías se tienen que tomar en cuenta para efectos de cuántos niveles nos conviene tener, porque entre más grande es una pirámide, pues la comunicación y la fluidez de la información y el trabajo
de la cima al nivel inferior es mucho más larga. Entonces quiere decir que entre menos niveles tengamos, entre menos jefes tengamos, entre menos niveles tengamos de la distancia de la gerencia al nivel inferior, tendremos mayor posibilidad de resolver los problemas, de tener mayor fluidez en el trabajo y en la comunicación. Finalmente tenemos 3 más y tenemos la flexibilidad también, que es interesante, ¿no? La estructura organizacional siempre tiene que ser flexible para efecto de adaptarse a los cambios que están dando, tanto por las presiones externas como por los crecimientos internos que tengamos, como vayamos avanzando, alcanzando las metas y el crecimiento que tengamos en los tiempos. También agregar otro principio importante que tiene relación con las jerarquías, que es la unidad de mando, es decir, cada función debe tener solamente un jefe. Esto es muy importante porque cuando se tienen diferentes jefes en un área, esto confunde mucho a los trabajadores o subordinados que siempre están recibiendo instrucciones u órdenes de diferentes jefes. Por lo tanto, la unidad de mando quiere decir cada función debe tener un solo jefe. Por ejemplo, el departamento de ventas debe tener un gerente de ventas, por supuesto, y dependiendo del tamaño del mercado en el que se enfocan las ventas, podrá tener a lo mejor subgerentes de ventas o supervisores de diferentes zonas, ¿no? Es un ejemplo. También es importante manejar los niveles en esos aspectos departamentales, como lo es también en la pirámide grande de la empresa. Y por último, también tenemos un principio importante que se llama la extensión de control. Esto quiere decir cuánto es el número adecuado para que un jefe pueda dirigir personas. Cuando he escuchado yo por ahí que yo tengo a mi cargo 30 gentes o 20 gentes, pues la verdad yo no les creo, porque seguramente no están directamente o indirectamente, y si los tuviera directamente, pues seguramente tiene muchos problemas. Científicamente se ha comprobado el número en que un jefe puede aprovechar al máximo el talento y las habilidades de un grupo de personas está entre 8 y 11. Y si tenemos que aumentar el número de personas, pues tenemos entonces que crear un nivel de jerarquía más intermedio para efectos de que no se sobrevalore o sobrepase el número de personas a tu cargo, ¿no? Esos son básicamente los principios de organización. Como pueden ver, son 2 fases, se puede decir mecánicas. Se le llama mecánicas porque realmente son fases que, donde quiera que las apliquemos, llevan el mismo procedimiento. Resumiendo, planeación, tenemos que hacer un diagnóstico para analizar dónde estamos, qué tenemos y a dónde queremos ir, con qué contamos. Lo que se llama el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, entendiendo que las fortalezas y debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas. En cuanto a la organización, pues básicamente es cómo le vamos a hacer. Hay que identificar las funciones que tenemos que desarrollar, hay que identificar los puestos que vamos a tener, hay que identificar los departamentos que vamos a diseñar y luego establecer las jerarquías para efecto, o los niveles para efecto de tener una estructura ágil, con un flujo importante, rápido, y no sea una empresa con características burocráticas. Bien, pues espero les haya gustado esta segunda entrega. Les agradezco mucho su atención. Los invito a suscribirse a mi canal y escuchar sus sugerencias en la barra de comentarios para mí, para ir mejorando, ¿no? Apóyenme con los temas que quisieran escuchar y con mucho gusto, ¿sí? Trataré de explicárselo lo más claro posible para que lo puedan aplicar en su vida cotidiana, en sus trabajos o en sus empresas. Les agradezco infinitamente su atención. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Adiós.